¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Le estaba contando a la audiencia que se levantó la sesión de las comisiones que estaba tratando el proyecto Ley de Bases y el paquete fiscal, pidiendo un cuarto intermedio los senadores libertarios, pero sin fecha ese cuarto intermedio. En principio la fecha es la semana que viene, por una cuestión de que, bueno, muchos de los senadores somos del interior y hay que conseguir vuelos y entonces en principio se estaría convocando para la semana que viene. En la sesión de hoy, que estuvimos las tres comisiones convocadas, digamos, en la reunión por el tema de ley de bases y a continuación hacíamos el tema de la de presupuesto y hacienda. Bueno, tuvimos la oportunidad de plantear los interrogantes y las modificaciones. Nosotros planteamos desde nuestro bloque, me tocó a mí hacerlo por la Unión Cívica Radical, cuestiones que queremos modificar que mejoran la ley bases, Claro, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el RIGI, respetando las autonomías provinciales y defendiendo la industria nacional, para que también las cadenas de valor puedan de alguna manera sucedan. Después también planteé ver con que un porcentaje de la ganancia de estas empresas sea reinvertido en proyectos sectoriales en los distintos lugares, ya sea de carácter regional o provincial. Planteamos reforma a la cuestión laboral, que creo que enriquecen y mejoran, fundamentalmente cuando se producen los bloqueos de las fábricas o de las empresas que sean causal de despido. Después planteamos cuestiones que tienen que ver con la cuestión del fondo de infraestructura eléctrica y el tema de las tarifas, un tema que a nosotros nos preocupa. Y bueno, en realidad tenemos un conjunto de modificaciones, no te quiero cansar, pero bueno, hay varias cosas que pudimos proponer y obviamente hasta acá creo que el gobierno muchas de ellas la van a aceptar. Víctor, entonces falta todavía muchísimo, porque lo que se decía en realidad era que hoy podría haber dictamen de mayoría. Sí, yo creo que sí, pero bueno, como hubieron varios que propusieron modificaciones más allá de que son parecidas, bueno, finalmente los que conducen, que son de la libertad, resolvieron pasarlo la semana que viene para recepcionar todas las cuestiones, hacer las contestaciones antes de pasar el dictamen. Que no me parece mal, digamos, porque bueno, entonces ya tendremos las contestaciones oficiales más allá de los adelantos, porque yo cuando empezó la reunión, después llamamos un cuarto intermedio, ya se la pasé por escrito, el nombre de mi bloque, la recepción es positiva por parte de ellos, obviamente no tenemos los detalles, los vamos a tener en las próximas horas, así que bueno, este es un poco el escenario de la cuestión de bases. Y como la ley de base está atada también la otra cuestión, las cuestiones fiscales, nosotros ya pasamos también algunas modificaciones que fueron aceptadas fundamentalmente en el tema del monotributo social. Vos sabés que la media sanción de diputados elimina el monotributo Sí, social. sí, sí. Para nosotros y para mí, que además yo soy autor de la ley de monotributo en el Senado, era una preocupación, así que pasamos una modificación, nos aceptaron, estaríamos poniendo en marcha otro programa, otro sistema de monotributo para que la gente no quede en la marginalidad, que no vaya al negro, sino que tenga la posibilidad del aporte jubilatorio y que tenga también la posibilidad de facturar hasta 3 millones de pesos con un gasto mensual de un solo componente de 9.800 pesos. Creo que es un avance significativo. Y después planteamos cuestiones con el blanqueo y cuestiones que tienen que ver con bienes personales, que los que blanquean paguen más impuestos en bienes personales, así que también son cosas que el Ejecutivo y el oficialismo lo ha tomado. Así que este es un poco el escenario. Claro. Finalmente pasamos a las reuniones de la semana que viene. El impuesto a las ganancias, ¿cómo queda Sí. finalmente? Bueno, nosotros pasamos una modificación que fue aceptada, que se pueda deducir el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios. Porque bueno, hay mucha gente que está solicitando créditos, sabemos el déficit habitacional en la Argentina y ahora con esta posibilidad de que al tener disponibilidad los bancos hay distintas líneas para crédito hipotecario, nos parece que es una manera de ayudar a la ganancia de cuarta categoría que pueda deducir como gasto, lo han aceptado.
Así que bueno, esa es la única modificación que planteamos nosotros. Y Sí, después entiendo que no hay otra modificación, están conversando con los patagónicos, que bueno, ahí es una cuestión que yo no participo porque lo manejan con el Poder Ejecutivo para ver si se incluye o no ese beneficio extraordinario del 22%. Así que hasta acá te diría que esa sería la única modificación que yo tengo nota bien. del impuesto a las ganancias. Bien, ¿y cuál sería a partir de qué importe se comenzaría a tributar? 1.800.000 y 2.200.000, con obviamente un mínimo no imponible más alto, con deducciones más altas, con una tasa progresiva que empieza en el 5%. Este impuesto de la ganancia es mucho mejor al que teníamos vigente, mucho mejor. Es progresivo al 5, al 7, al 9, o sea, depende de los recursos. Yo creo que es mucho mejor desde ese punto de vista de lo que tiene que ver con la progresividad de los impuestos para una ganancia determinada, más allá de que el concepto de ganancia de la cuarta categoría no siempre uno puede estar de acuerdo. Yo, si habría un fondo compensador, lo eliminaría, pero bueno, hay necesidad de recaudación de las provincias, de los intendentes, del tema de coparticipación, así que es un impuesto mucho más progresivo. Así que bueno, eso está así, entiendo yo, en el dictamen, y verá finalmente qué hacen los representantes de la Patagonia y cuál es el comportamiento hacia adelante. Claro. El otro tema que quería conversar este, es el tema del proyecto de ley de bases. ¿Queda tal Sí. cual como vino de diputados o tiene también cambios? Pues tenía entendido que en cuanto a los poderes que pedía el presidente, querían recortar algunos. Eso se recortó mucho desde el primer proyecto de base que declaraba 7 emergencias y que Sí, tenía delegaciones de facultades 2 años más 2 años. Esto se recortó mucho. Hay solo 4 emergencias declaradas y la delegación de facultades es solo por 1 año con informes mensuales. Eso se acotó muchísimo en la media sanción. Y después lo que tiene que ver con la reformulación de organismos y entidades de la cultura y de ciencia y técnica, nosotros propusimos modificaciones que fueron aceptadas, que por sí, ejemplo no se va a poder disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos, no se va a poder disolver el CONICET, no se va a poder disolver el SENASA, o sea, organismos que tienen que ver fundamentalmente con la estrategia argentina de productividad y desarrollo en la era del conocimiento, y además nos han aceptado una propuesta nuestra de que más allá de que se podrá reestructurar algún organismo de ciencia y técnica, que se garantice el financiamiento del Plan de Ciencia y Técnica 2030, que lo bien, votamos el año pasado por unanimidad en el Senado, en un sí, trabajo con iniciativas nuestras, mía en particular, donde garantizamos un financiamiento atado al PBI hasta el 2030. Eso lo han incorporado las autoridades del oficialismo y del Poder Ejecutivo. Así que yo te diría que hay un avance significativo en esos puntos, y después obviamente también planteé en la ley de bases el tema de la discusión en algún momento de un RIPI. Si bien hay un RIGI como sí, un programa de incentivos a las grandes inversiones, debiéramos elaborar rápidamente un programa de incentivos para las pymes, así para es. los pequeños emprendedores, para los productores, con una discusión que también se han comprometido a hacer, que le planteé al propio secretario general de la CGT, el tema del costo laboral. Hay que bajar el costo laboral si vos querés generar empleo, no solo modernizar la norma como está en la media sanción, que estamos de acuerdo, Sí, porque hay jóvenes nuestros que están trabajando de Chaco para México, por ejemplo, que sí, antes no sí, existía, así con es. estos nuevos mecanismos de la tecnología. Entonces, bueno, creo que hay cosas que faltan, que hay que complementarla, que no estaban en el proyecto original, que tuvimos posibilidad de plantearlo, y bueno, estamos contentos porque muchas de las propuestas nuestras se están incorporando en los dictámenes. Por último, y agradeciéndole su participación aquí en el programa en Ciudad Televisión y Radio Ciudad, las privatizaciones, ¿cuántas empresas quedan al final? Bueno, quedan varias, y ahí hay un planteo nuestro con respecto a aerolíneas y con respecto a correos, que también obviamente hoy lo hice público en la comisión. Nosotros creemos que
La primera etapa tiene que ser de reformulación de aerolíneas, porque con el déficit que tenía, por más que vos la quieras privatizar, nadie te la va a querer comprar. Claro, Hay que reformular y bajar el déficit y obviamente queremos que se garanticen en el caso de que se decida hacia adelante una privatización los vuelos al norte argentino, en particular al Chaco, lo dije hoy con todas las letras. Y con respecto al correo argentino, lo mismo, porque el correo argentino en otro tiempo, bueno, mandábamos cartas por ahí. Nosotros mandábamos cartas, los jóvenes hoy ya no mandan más cartas, mandan menos. Pero más allá de eso, también algunas delegaciones del correo en el interior del interior se utilizan para el cobro de los programas sociales, por lo tanto la presencia tiene que estar. Así que esas cosas planteamos. Bueno, estamos esperando respuesta con respecto a esos dos temas. bien. Le agradezco como siempre, Víctor Zimmerman, su participación aquí en los programas de Ciudad Televisión. Un gusto saludarlo, que tenga usted muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto y a disposición como siempre. Te mando un gran abrazo. Gracias. El senador chaqueño